El acta de la sesión número 26 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta número 27 se encuentra a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la acta. A la cuenta. Buen día. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del oficial mayor de Secretaría de la Corporación por el cual comunica que la Sala aprobó en general el proyecto de ley que prohíbe la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos correspondiente al boletín 14.892-29 y por haber sido objeto de indicaciones lo remite para su segundo informe. Se ha recibido también un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre seguridad en los estadios, la normativa vigente en Argentina, España, México e Inglaterra que se había solicitado por la Comisión. Se ha recibido una carta de la Federación Deportiva Nacional de Hockey y Patinaje, por la cual solicitan a la Comisión reiterar los oficios solicitados por ellos y que aún no tienen respuestas, como el caso de las facturas ideológicamente falsas entregadas por la agencia de viajes Mundo Tour en un proyecto entregado por la Corporación ADO Chile, denominado Skate Concentrado Internacional Cataluña, España. También por el no llamado a licitación de las obras de construcción de los recintos deportivos Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos, Santiago 2023, siendo que en el mes de mayo el Instituto Nacional de Deportes le adjudicó una suma X al Comité Olímpico para que dirigiera la construcción. Y finalmente se recibió una comunicación de las diputadas Santibáñez y Olivera, por la cual informan que estarían pareadas en la sesión de hoy. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. La diputada Santibáñez. Diputado Olivera. Tiene la palabra. Sí, también. Presidente, para hacer reitero de oficio sobre lo que pide la Federación de Hockey y Patín. Muchas gracias. Vamos, ¿para qué cosa? Creo que sería bueno, no sé si usted lo... aprovechando que hoy día está la asesora y la ministra del Deporte sobre esta situación para que también ellos tomen carta y conocimiento en el asunto sobre este oficio de la Federación Deportiva Nacional de Hockey y Patinaje. ¿Ya? Nosotros le hacemos presente a ellos. ¿Directamente? Sí. Ya. Diputado, adelante. Diputado Celis. Sí, presidente, sobre ese mismo punto. Yo también acompañé, o más bien dicho, complementé los antecedentes que envió en su oportunidad la Federación. Lo complementé a la presentación que hice por el tema de los Juegos Panamericanos, y específicamente por la Corporación 2023. Y están publicados en la página web de la Cámara de Diputados, específicamente si entran al banner de diputado Andrés Celis, y ahí se adjunté las denuncias y documentos solicitando pronunciamiento en relación a presuntas irregularidades en la organización, y ahí está cada uno de los documentos, por cierto, con una breve y en algunos casos extensa explicación tanto en los hechos como en el derecho en relación a lo que nos acompañó en su oportunidad la Federación de Hockey. Entonces, para que ellos sepan que por lo menos esto ya está en conocimiento de la Contraloría para que se pronuncie conforme a derecho. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Celi. No obstante, vuelvo a reiterar la petición para toda la comisión porque es la vía de la Contraloría, pero también me gustaría que hoy día se le hiciera en forma directa, que está la presencia de la ministra, a quien agradecemos, Alexandra Venado, la ministra del Deporte, a quien agradecemos su presencia, y además le hacemos presente este oficio que nos ha llegado de la Federación de Patín Hockey, para que también tenga conocimiento al respecto de esta situación, que ya tiene una vía a través de la Contraloría y que están solicitando también otros informes al respecto. ¿Tomo el acuerdo de la comisión para eso? Ok. ¿En acuerdo entonces?
Sí. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, saludar a la ministra, a la comisión. Ministra, qué bueno que esté acá, porque el varios que quiero comentarle, de alguna u otra manera, involucra al Ministerio del Deporte, no a su gestión, pero la quiero poner en conocimiento de la situación, porque es una situación que nos preocupa y hemos tenido una serie de reuniones para ir constatando los antecedentes que voy a poner sobre la mesa. Lo primero es contarle, ¿no? Nos hemos reunido con una funcionaria, Claudia Chaparro, que es del Ministerio del Deporte, quien denuncia haberse visto expuesta a una serie de vulneraciones de sus derechos laborales por parte de su jefatura durante el 2021 y más atrás. Es una situación que se extiende incluso 5 años antes, o sea, la administración todavía anterior. Y es una situación que significó para ella una profunda afectación en términos de su salud psíquica, emocional, su desempeño laboral, pero además una serie de situaciones que lo transformaron en una suerte de martirio mucho más profundo, porque al denunciar estos hechos en la interna, su resultado fue totalmente contradictorio al que obtuvo en tribunales. Solo como para comentarlo, la funcionaria fue en el fondo con sentencia ejecutoriada el 5 de enero de este año por el segundo juzgado de letras del trabajo, calificada como víctima de acoso laboral. Se acreditó en la sentencia y es una sentencia firme. Sin embargo, pese a que la sentencia reconoce esta infracción, la funcionaria fue inculpada por haber levantado falsas denuncias en torno al acoso que el propio tribunal dio por acreditado. Entonces, es paradójico porque se le realiza un sumario a Claudia Chaparro, a propósito de esto, y se genera el proceso de destitución en torno también a lo que terminó zanjando la Contraloría. Es decir, hay una incongruencia entre lo que ha dictaminado la Contraloría y el proceso interno del Ministerio del Deporte versus lo que han señalado los tribunales de justicia. Y además no se han cumplido con las medidas reparatorias que están señaladas en la sentencia que acoge la tutela, y entre ellas, para mencionarlas literalmente, la elaboración de un tríptico preventivo contra el acoso laboral, el sumario administrativo, que además entra en contradicción con aquello, se ordena su invalidación por haber incumplido los requisitos del debido proceso, y ahí, bueno, consta en el expediente y en el dictamen de la Contraloría que además la trabajadora nunca tuvo acceso a la copia del proceso, lo que evidentemente perjudicó su derecho a defensa, que es lo que además constata el tribunal. Entonces, nos parece que estas situaciones son graves cuando ocurren al interior del Estado, y como le digo, yo sé que esto no es parte de su gestión, pero se lo quiero mencionar para que además, como yo sé que a ustedes también les interesa resolver temáticas que dicen en relación con las condiciones de trabajo y particularmente de violencia en los espacios laborales, nos parece que es necesario además que la comisión lo recoja, solo por términos de formalidad y para efectivamente dar cumplimiento a lo comprometido con esta trabajadora, que además está asesorada por la NEF, ¿no? Como respaldada por la NEF, y nos gustaría además poder oficiar para que efectivamente se nos puedan entregar esos antecedentes respecto de las medidas que se pueden tomar, tomando conocimiento de este caso y también de las medidas que ya han sido ordenadas por los tribunales de justicia. Eso, presidente y ministra. Gracias. Muchas gracias, diputado. En orden que lo que está solicitando, también está presente la ministra y la veo que toma nota. Nosotros solamente estamos en acuerdo y que podemos informar que ya fue referida a la ministra también la información. ¿Okay? De todas maneras, le hacemos oficio igual. Con un oficio, a través de un oficio. ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo de la comisión? El diputado Olivera tiene la palabra. No. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a la ministra y a todos los integrantes de esta comisión. Presidente, uno de los puntos varios que quiero abordar en esta comisión tiene relación con que hemos visto a través de algunos medios de publicidad el aumento que va a tener la prestación de servicio de parte de los gimnasios. En la publicidad que se ha pasado por redes sociales, hablan que a partir del enero del 2023
van a tener un aumento del 19%, esto a raíz de la reforma tributaria. Y, presidente, es preocupante porque desde esta comisión hemos siempre velado y llamado a las autoridades a que ojalá a través de los diferentes programas, planes, políticas públicas, el deporte sea un estilo de vida, sea una filosofía de vida también. El senador Sebastián Keitel levantó este tema en el Senado y yo lo hago desde acá porque creo preocupante, no solamente por el difícil acceso que van a tener las personas si esto llega a ocurrir, sino que también porque eso significa para los gimnasios más pequeños tener que desvincular a personas que trabajan dentro de los gimnasios. Por lo tanto, presidente, yo solicito que se oficie al Ministerio de Hacienda a fin de que nos envíen los estudios que se realizaron en su momento para fundamentar la aplicación del IVA a este rubro y que nos entreguen su postura respecto a su actual aplicación, señalando las posibilidades de que se establezca una exención del IVA para este rubro en particular. El segundo punto, presidente, es para solicitarle a esta comisión poder recibir al señor Mario Cárdenas, quien trabaja en la municipalidad de Isla de Maipo, si no me equivoco, y él se comunicó conmigo porque hay muchas personas dentro de los municipios que están preocupados hoy día por la violencia que se está suscitando en el fútbol amateur. Por lo tanto, ellos quieren que esta comisión los reciba para poder plantear las problemáticas con las que se encuentran hoy día, cuáles son los obstáculos con los que se encuentran los municipios para poder tomar medidas respecto de la violencia dentro de los recintos deportivos cuando se realizan los eventos del fútbol amateur. Y desde ahí, por supuesto, esta comisión también ojalá levantar algún proyecto o alguna temática respecto de o qué solución le podemos dar desde acá, cómo podemos canalizar esa problemática. Y en tercer punto, presidente, voy a aprovechar que está la ministra del Deporte acá y por su intermedio, quiero solicitar al Instituto Nacional de Deporte información respecto de los proyectos deportivos, proyectos de continuidad hacia la deportista María José Maillar. Alguien en esta comisión, presidente, hace 2 semanas atrás solicitó recibir a María José, que es una de las mejores deportistas del canotaje, campeona mundial, y ella ha pasado por un montón de situaciones bastante complejas que hoy día la tienen a ella en una situación muy difícil. Yo estoy recopilando todos los antecedentes, por lo tanto no voy a entregar más información en esta comisión todavía, pero sí me preocupa lo que pueda pasar con ella el próximo año. A mí no me gustaría que deportistas de la talla de María José estén pensando en el retiro, estén pensando en quizás no representar a Chile por verse envuelta en distintos tipos de problemas que hoy día no solamente la perjudican como deportista, sino que la están perjudicando como persona. Personalmente, presidente, y aquí aprovecho de que está la ministra por su intermedio, de decirle que yo, por lo menos dentro de lo que yo siento, y ojalá después lo podamos conversar, hay una omisión de parte de la institución, y eso, para mí por lo menos, hoy día se está ejerciendo violencia institucional hacia María José Maillar. Lo voy a conversar personalmente con la ministra, pero quiero saber y necesitamos tener esa información, ojalá a la brevedad, porque estamos terminando el año y María José hoy día no tiene claro cómo se le viene su futuro. El próximo año Juegos Panamericanos, ella tiene campeonatos muy importantes y es importante también, valga la redundancia, saber cuál es el futuro de ella. Eso, presidente, por lo tanto yo pido que se oficie al Instituto Nacional y que ojalá nos hagan llegar todos los antecedentes respecto de los proyectos de continuidad que hay para el año 2023 para la deportista María José Maillar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Pido el acuerdo entonces de la comisión para los oficios que está solicitando. ¿Hay acuerdo? El diputado Guzmán solicitó la palabra.
Muchas gracias, presidente. Por su intermedio también saludar a la ministra. Presidente, dos puntos varios. Primero, Bárbara Hernández ingresó al Salón de la Fama del Hielo, Ice Hall of Fame, me pusieron aquí yo. ¿Está bien o no? Siendo la primera latinoamericana en lograrlo, y se le reconoció no solamente para honrar a su capacidad deportiva, profesional, sino que también su aporte social, destacando las charlas que ella realiza en materia de salud mental y cuidado del medio ambiente. Este Salón de la Fama busca honrar a los nadadores de hielo y, insisto, es la primera latinoamericana y chilena, obviamente, en conseguir este tremendo logro, así que quería solicitar, presidente, en primer término, un acuerdo de la comisión para poder enviarle un saludo de reconocimiento a esta gran deportista nacional. Y en segundo término, aprovechando la presencia acá de la ministra, la Asamblea del Consejo Sudamericano del Deporte, CONSUDE, eligió a su nueva presidenta, que es justamente la ministra del Deporte, así que también es un tremendo logro que nos represente en esta instancia donde participan Argentina, Bonaire, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Así que en el ánimo de que nosotros tenemos esta comisión de trabajar de manera transversal y colaborativa, obviamente solicitar el acuerdo para enviarle a la ministra las felicitaciones y los parabienes en este nuevo desafío que le corresponde liderar. Así que eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Sobre todo también para la deportista, ¿cierto?, se le haga mención, lo notará, y hay acuerdo ya en la comisión para poder realizarlo. ¿Sí? Respecto al orden del día, es continuar con la discusión del proyecto de ley que modifica la ley número 19.712 del deporte para exigir la implementación de protocolos de emergencia en actividades y competiciones deportivas, del boletín 15.426-29. Para este efecto se ha invitado a la ministra del Deporte, doña Alexandra Venado Vergara. Segundo, analizar el proyecto de ley que prohíbe la presencia de publicidad en casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos correspondiente al boletín 14.892-29, en segundo trámite reglamentario. En tercer lugar, recibir al presidente del Club Unión Española, señor Arturo Juarros, a fin de que explique y entregue antecedentes sobre las presiones y amenazas que habría ejercido la ANFP durante el Consejo de Presidentes de Clubes, celebrado para la definición de las bases del Torneo Nacional 2023, para instar a los clubes afiliados al uso del logo de una casa de apuestas online como próximo auspiciador de dicho torneo en parte de la indumentaria y otros espacios publicitarios. Lo acompaña don Cristian Rodríguez, gerente general del Club Unión Española. Ambos participarán vía Zoom. Votar en general, en cuarto lugar, los proyectos de ley que modifican la ley 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, con los boletines refundidos que están en la orden del día. Recibimos entonces a la ministra Venado para la discusión del proyecto de la modificación de la ley 19.712. Muchas gracias, ministra, por su presencia. Adelante. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted y por su intermedio, por supuesto, a todos los diputados y diputadas de la Comisión de Deporte. Siempre es un agrado poder venir a esta comisión, la verdad, que como lo conversábamos anteriormente, a veces las agendas se hacen difíciles, pero siempre es bueno estar acá en la comisión, poder conversar ciertos temas. Y la verdad es que, bueno, hemos recibido este proyecto de ley que lo primero es que quiero agradecer al diputado Guzmán. Esto empezó hace varios meses atrás, la verdad, hemos tenido ya 3 reuniones y quiero destacar la labor que ha hecho el diputado respecto a esta temática tan importante, ¿no?, que tiene que ver con los protocolos de emergencia, y no puedo dejar además de recordar que creo que fue en la primera o la segunda sesión, diputado, donde conversamos sobre los terribles hechos que ocurrieron, ¿no?, sobre todo en la región del Maule, donde tuvimos 2 personas fallecidas producto de paros cardíacos de manera así fulminante durante partidos de fútbol, del fútbol amateur. Y después, además, también agradecer al diputado Guzmán porque tuvimos una reunión en el Ministerio con la familia de Pablo González, que es una de las personas lamentablemente que falleció, un chileno, un hombre joven de 34 años, y la verdad es que estuvimos con su familia,
con su club, con la gente de su club. Y creo que cuando uno ve esas cosas, está con las personas, realmente se da cuenta de la importancia que son estos proyectos de ley. Yo quiero agradecer esas instancias porque creo que eso nos determina en cómo tenemos que avanzar y ojalá siempre nos pasa, ¿no?, que las leyes a veces llegan más tarde, en vez de ser preventivas, llegan cuando ya tenemos que lamentar estos hechos, pero lo quería destacar porque creo que justamente habla muy bien de cómo tenemos que trabajar y cómo hemos trabajado en esta comisión de manera absolutamente transversal, más allá de las legítimas diferencias que podamos tener, diputados. Así que eso es lo primero que quería decir. Segundo, nuestro equipo jurídico del Ministerio ha estudiado este proyecto y nosotros estamos en condiciones de decir que queremos apoyarlo. Creemos que es un buen proyecto, creemos que tenemos que modificar efectivamente la ley del deporte y que nos permita tener instancias de capacitación respecto a estos protocolos de emergencia, sobre todo en los clubes deportivos amateur. Ojalá partir con el fútbol, que es donde más problemas tenemos obviamente, pero ojalá lo podamos extender a otras disciplinas deportivas y creo que en eso estamos absolutamente de acuerdo. El Ministerio tiene una labor que cumplir, el IND la tiene que ejecutar. Así que estamos en condiciones de decir además que no queremos hacerle ninguna indicación por el momento. Quizás después en la parte más operativa, reglamentaria, podemos seguir conversando algunas cosas que podamos incluso sumar y que serían beneficiosas para los clubes deportivos y las organizaciones deportivas. Así que solamente agradecer la instancia, creo que estos proyectos son buenos, creo que nos van a servir y creo que van a determinar y seguramente el día de mañana van a salvar muchas vidas como lo hemos conversado con usted, diputado. Así que por su intermedio, presidente, felicitar también a la comisión en general de poder levantar este tipo de proyectos que ojalá nos sirvan justamente para no tener que lamentar más este tipo de situaciones. Lo hemos conversado, creo que esa primera atención que se puede dar por un conocimiento específico que puedan tener alguna persona de algún club puede determinar la vida de un chileno o una chilena. Por lo tanto, estamos en condiciones de apoyar el proyecto. Muchas gracias, presidente. Me solicitó también algunos minutos para hablar sobre otro proyecto de ley de rebajas tributarias, similar a lo que está hablando la diputada. Así que adelante, ministra. Muchas gracias, presidente. Sí, por su intermedio también comentarle a esta comisión, a los diputados y diputadas, solamente 3 minutos. Quiero comentarles que hoy día ingresamos un proyecto de ley que estamos haciendo las gestiones para que ingrese directamente por esta comisión. Nosotros es un proyecto de ley que le hemos llamado la Ley Panamericana, que tiene que ver con las exenciones tributarias que necesitamos tener a la vista respecto a todo lo que tiene que ver con la internación de implementación deportiva. Ustedes saben que el próximo año tenemos el evento más importante deportivo de nuestro país y tenemos que internar muchas cosas, ¿no? Caballos, kayak, botes, implementaciones de todo tipo. Y además necesitamos también poder, por ejemplo, que a los jueces o los oficiales técnicos no le tengamos que generar un impuesto a la renta, ¿no? Y todas estas cosas además están en el contrato que nosotros tenemos como Estado, ciudad sede con Panam Sport, y si no logramos esta ley, la verdad es que los costos se nos van a empezar a disparar. Yo creo que además que esto es un proyecto de ley que nace ahora específicamente a raíz de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, pero va a permitir que teniendo esta exención el día de mañana, Chile se convierta en un polo y con más facilidades todavía de que recibamos muchos otros eventos deportivos de estas características, mundiales específicos de ciertas disciplinas deportivas, sudamericanos. Bueno, ahora también vamos a hacerse de los Juegos Sudamericanos Escolares el próximo año, por lo tanto creo que es un buen proyecto, lo hemos estudiado bastante. A mí me interesa que venga aquí a la comisión, estamos haciendo las gestiones para que eso suceda. Creo que es importante que la comisión lo tenga a la vista, después tiene que pasar también, por supuesto, por la Comisión de Hacienda, pero básicamente es eso. Quería contarles hoy día a la comisión, a ustedes, diputados y diputadas, por su intermedio, presidente, de que estamos en esta tratativa y necesitamos apoyarnos todos. Ustedes saben que para los juegos todo el tiempo es limitado, es escaso, así que les vamos a hacer llegar las minutas correspondientes, abierta como siempre a todas las consultas que ustedes tengan. Ojalá que podamos venir prontamente a presentar el proyecto en sí con los equipos más técnicos que manejan más cosas tributarias que yo, pero se los quería comentar para que ustedes supieran que hoy día había ingresado este proyecto, que es parte también del legado que nosotros vamos a dejar
con los Juegos de Santiago 2023. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Se ofrece la palabra a cualquier diputado que quiera hablar al respecto de lo que acaba de decir la ministra. Diputado Guzmán. Presidente, por su intermedio solamente agradecer el compromiso que ha tenido la ministra con este proyecto de ley que es un proyecto transversal que ha sido suscrito por la gran mayoría de los parlamentarios que componen la Comisión de Deporte, que busca hacerse cargo de un problema que tenemos en los recintos deportivos, obviamente a través de las medidas preventivas, y creemos que al menos capacitando y entregando las herramientas necesarias para que quienes estamos en el entorno del deporte sepamos cómo actuar frente a una emergencia, creo que es un primer paso, un primer peldaño que va a permitir avanzar en esto que claramente es necesario y urgente. Yo agradecerle, ministra, porque efectivamente tuvimos la oportunidad de reunirnos, tuvimos la oportunidad de conocer el caso de Pablo González, el Choco, que falleció a sus 34 años en un recinto deportivo y que impulsó y quiere dejar su familia, su club deportivo, quiere dejar este legado a través de este proyecto de ley. Y del mismo modo, ministra, agradecer que se le haya dado impulso a este proyecto, o sea, que usted diga que por el momento no hay indicaciones, claramente, y estoy convencido que va a ser así. Si en el minuto hay que hacer indicaciones, va a ser para mejorarlo, para potenciarlo. Acá tuvimos también la presencia de una corporación del Maule que está comprando los equipos DEA, no lo voy a decir porque lo digo siempre mal, pero que está comprando los equipos para poder atender este tipo de emergencia. Ellos están implementando eso, entonces ese trabajo colaborativo, gobiernos regionales, Ministerio del Deporte, la Cámara de Diputados y Diputadas, sin duda que produce un círculo virtuoso. Así que yo agradecerle en ese sentido. Y sin duda también, ministra, respecto al proyecto de ley que usted nos está anunciando, vamos a tener siempre la mejor disposición para poder colaborar y que tenga un buen resultado. Yo creo que si hay algo que nos une en esta comisión es el deporte y cómo poder hacer las cosas bien. Así que le agradezco, ministra, y sin duda seguimos avanzando con esta iniciativa que es muy importante. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Olivera. Presidente, yo también sumarme a los agradecimientos, los desfibriladores. A eso se refiere el diputado Guzmán, que es muy importante. Pero también a mí me gustaría hacer el llamado inmediatamente a la ministra. Hace un momento, por su intermedio, decía, muchas veces nosotros somos un país reactivo y tenemos que trabajar desde la prevención. Y eso siempre es bueno escucharlo de parte de las autoridades. Y ahí es donde uno también quisiera que se involucrara aquí el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, porque aquí no tenemos que pensar solo en los recintos deportivos, tenemos que pensar lo que sucede muchas veces en los establecimientos educacionales, y que precisamente es ahí donde también hemos tenido niños fallecidos a raíz de no estar preparados físicamente para realizar una prueba como, no sé, el test de Cooper, por ejemplo, que todavía en algunos colegios eso se realiza. Niños que nosotros vemos que sus condiciones no son las óptimas y no hay un trabajo previo para eso. Y además porque tenemos que no solamente prevenir, sino que también cómo incentivamos y cómo motivamos a esos niños a que el día de mañana de verdad sientan, aunque sea un poquitito de amor por la actividad deportiva. Entonces yo hago ese llamado, me parece, y agradezco al diputado Guzmán porque él invitó a la mayoría de esta comisión, o a toda la comisión, a firmar el proyecto, y por lo tanto también agradezco al Ministerio que se haga parte, que acojan el proyecto, y por supuesto seguir trabajando en todos estos programas o proyectos que vengan no solamente a prevenir, sino que a resguardar la salud física, mental y la integridad de todas las personas. Muchas gracias. Diputado Tapia está pidiendo la palabra. Adelante, diputado. Bueno, saludar, ministra, y lógicamente a cada uno de los diputados, diputadas, los que están en la presencia, los que están vía Zoom. Y la verdad es que yo creo que estas iniciativas son las que a nosotros nos deben mover, porque muchas veces como país a veces nos hemos preocupado mucho de los deportes profesionales, de los grandes encuentros internacionales, que es muy bueno, por lo demás hay que seguir apoyando, pero todo nace de una población, pues si todo nace de un colegio, desde que los niños son pequeños, de una cancha de tierra,
y que es donde están la mayor cantidad de accidentes. Muchas veces uno ha visto ya los extremos que son las muertes, lo que ha pasado principalmente en canchas de fútbol ha pasado mucho, y no solamente en los ejemplos que ha dado el diputado Guzmán en su territorio, sino que a lo largo y ancho de todo el país. Y yo creo que estas son las políticas que nosotros tenemos que seguir impulsando. Yo en este sentido reconozco su labor en estos casi 9 meses, ministra, e instar y seguir trabajando en esta línea, en la línea de donde nace la esencia del deporte. Si los grandes deportistas nacen de las poblaciones, nacen de los colegios, nacen muchas veces de los barrios más marginales, y también preocuparnos de cuando ya aquellos deportistas que han pasado por un proceso muy, muy prolongado de deporte profesional, de fútbol profesional, vuelven a esos campos deportivos. Y también es complejo porque en sus carreras han tenido lesiones que luego se vienen a resentir bajo las condiciones que tienen los campos deportivos. O sea, las capacitaciones muy importantes para poder prevenir algunas enfermedades grandes provocadas por tal vez los descuidos que tenemos como política nacional. Por eso es importante lo que dice la diputada Erika Olivera, el tema del Ministerio de Salud, el tema del trabajo de los CEFAM, el tema del trabajo de los hospitales, para poder justamente prevenir esto, principalmente la muerte, pero también hay muchas lesiones que se producen producto de que no tenemos la prevención en las prácticas de deporte. Y una vez más vuelvo a reiterar, ministra, que sabemos que no es mucho el tiempo que se lleva en el ministerio y nosotros como comisión, pero las condiciones de los campos deportivos a nivel de, sobre todo yo hablo por Atacama, principalmente la capital de la región, que es Copiapó, son paupérrimos, y semana a semana una cantidad de personas lesionadas, que eso no solamente involucra en la práctica del deporte, sino que también involucra en su trabajo. Así que yo creo que esta es la línea, sin lugar a dudas no vamos a solucionar todo en un año, pero yo creo que si ponemos los cimientos donde corresponden y los recursos donde corresponden, yo creo que vamos a proyectar mucha más actividad deportiva en el futuro. Gracias, ministra. Muchas gracias, diputado. Ministra, le damos las gracias por tener su presencia y por su disposición de venir siempre que ha sido citada. Así es que agradecemos y seguir trabajando en conjunto, como lo he dicho desde el primer día, de una manera transversal y mancomunada, de manera tal que el trabajar por el deporte en Chile, como dice aún de la diferencia que podamos tener, yo acá no veo diferencias porque todos buscamos lo mismo. Así que le doy las gracias, queda dispensada ya de la comisión, sé que tiene que hacer otras cosas, así que queda liberada ya de la citación. Muchas gracias por su presencia, gracias también Natalia por acompañarles. Así es que para poder continuar nosotros con la sesión. Voy a cambiar el orden de la orden del día. Queremos recibir al presidente del Club Unión Española, señor Arturo Juarros, a fin de que explique y entregue antecedentes sobre las presiones y amenazas que habría ejercido la ANFP durante el Consejo de Presidentes de Clubes celebrado en la definición de las bases del Torneo Nacional 2023 para instar a los clubes afiliados al uso del logo de una casa de apuestas online como un próximo auspiciador de dicho torneo en parte de la indumentaria y otros espacios publicitarios. Recibimos al señor Arturo Juarros y a don Cristian Rodríguez, gerente general del Club Unión Española, quien les acompaña a ambos por vía Zoom. Muchas gracias por venir, don Arturo y don Cristian. Por favor, adelante, ya tienen la palabra. Buenas tardes. Zoom. Yo no estuve presente en esa reunión. Mi función laboral es ser profesor y estaba acompañando a un grupo de estudiantes en un viaje. No pude asistir lamentablemente, pero sí estuvo Cristian Rodríguez.
nuestro gerente. Y bueno, básicamente voy a explicar un poco el fundamento de la oposición que tiene el Club Unión Española sobre este punto con las casas de apuestas. Por una cuestión de principios, digamos, el club pertenece, digamos, está siendo en este momento dirigido por una institución que es de carácter educativo, como es la institución internacional SEC, con colegios en muchas partes del mundo y por lo tanto no vemos compatible el tema de que haya publicidad de casas de apuestas o de bebidas alcohólicas, por ejemplo, con el quehacer de la educación y con los idearios que tenemos. Entonces es una cuestión al final de principios. Hemos rechazado en muchos momentos ofertas de casas de apuestas que nos han hecho bastante jugosas por lo demás para hacer publicidad y bueno, por lo tanto para nosotros es una cuestión compleja el poder aceptar esto. El tema de presiones y no sé si amenazas, que amenazar a alguien es algo muy fuerte, pero en realidad no deja de ser una amenaza que si no haces tal o cual cosa te pueda caer una multa. Yo ahí voy a dejar que hable don Cristian, si es tan amable, que estuvo allá y va a explicar un poquito en qué consistió esto, pero que además está debidamente documentado, por cierto, en las bases que ha publicado la NFP para el campeonato que viene, en el artículo 45, que se refiere al cumplimiento de obligaciones con el sponsor del campeonato por parte de los clubes. Y ahí está claramente indicado a qué se expone cada club que no cumpla con estas con lo que decida la NFP sobre este aspecto. Bien, don Cristian, si usted quiere, por favor. Muchas gracias, Arturo. Un saludo muy cordial a los diputados y diputadas de la comisión, junto con el agradecimiento por hacernos partícipes de este foro. Quisiera contextualizar la situación, tal como avanzaba Arturo, en el contexto del Consejo de Presidentes y en particular... Don Cristian, sí, disculpe que lo interrumpa. ¿Puede prender su cámara, por favor, perdón. para que la No me comisión había dado pueda- cuenta. Ahora sí. Muchas gracias, don Cristian. Perdón, no me había percatado que estaba escondido tras la cámara. En el contexto de la discusión sobre las bases del campeonato, como explicaba, y en lo particular en el artículo 45, se estaba revisando todo lo relativo a los derechos y las obligaciones de los clubes respecto a el eventual sponsor o auspiciador, para chilenizar el término, del próximo campeonato, ¿no? En el repaso de la información, una situación que inmediatamente nos llamó la atención era que no se individualizó ni la industria, el tipo de industria, ni menos la marca que iba a ser parte de las bases. Entonces Unión Española preguntó y ahí se esclareció que era una marca de casa de apuestas, la marca Betson, que era la que era objeto de esta conversación. Previo, es bueno también que ustedes sepan de que a este Consejo de Presidentes se entrega una minuta, una propuesta con los puntos que se van a aprobar o se van a rechazar en esa instancia. Y les quiero comentar que para esta situación puntual se había comprometido o se indicaba que un manual hecho por la NFP iba a explicar el cumplimiento y la forma en que se debería aplicar el mecanismo de acción, de branding de esta marca en todos los espacios publicitarios del club. Ese manual nunca tuvo conocimiento Unión Española y entiendo que ninguno de los clubes tampoco. Y además, en ese documento, reitero, previo al Consejo de Presidentes, se asignaban también algunas infracciones en caso de incumplimiento. Y quiero ser bien específico. En caso de una infracción, de no hacer uso de la publicidad aludida, la multa iban a ser 100 UFs, y en caso de reincidencia, ese monto se le va a 200 UFs, ¿no? Cuando Unión expone, a través de mi persona,
la inconveniencia de que una marca de apuesta publicite el torneo, lo hace también una señal de coherencia que ha sido consistente en el tiempo. Unión siempre se ha declarado en contra de las casas de apuestas por los argumentos que Arturo latamente indicó al principio de la conversación. Por lo tanto, ya nos pareció agresivo que se avanzara en un acuerdo que ya se nos indicó, se nos informó ahí, estaba en una fase de finalización, no considerando la postura contumaz que Unión Española ha tenido en el tiempo, ¿no? Respecto a la oposición de esto, y más aún siendo nosotros un club afiliado a la Asociación Nacional de Fútbol. Cuando se detectó la postura contraria a Unión, se generaron una serie de situaciones bastante atípicas. Entre ellas se paró la discusión de las bases, se sesionó y la mesa propuso una serie de indicaciones que alteraban el documento previamente propuesto, ¿no? Por lo pronto, la penalización que les indiqué hace un rato atrás se cambiaba radicalmente, y la sanción ya no era de 100 UF, sino que en una primera instancia subía a 500 UF. La reincidencia ya no eran 500 UF, o sea, perdón, 200, sino que aumentaban a 500, pero luego se agregó un inciso, una indicación en que en caso de negativa definitiva al cumplimiento de esta obligación, se iba a multar al club, en este caso claramente Unión Española, que fuimos el único club que mantuvo esta postura, un cumplimiento de una multa de 20.000 UFs. Esa multa quiero consignar que no guarda ninguna relación con ninguna multa de las bases del campeonato, ni siquiera con multas que dicen relación con la ley de violencia en los estadios, ¿no? O sea, eso nos pareció bastante agresivo. Pero además de eso, es bueno consignar de que hubo una propuesta de la mesa de la NFP para aumentar las penas con la pérdida de puntos, lo cual claramente resulta improcedente mezclar una sanción deportiva con una sanción económica. Esa postura de la mesa de la NFP fue rechazada por el Club Colo-Colo y fue retirada por indicación del Club Colo-Colo, y naturalmente no fue necesario que nosotros también nos defendiéramos de esa situación. El documento final del Consejo tiene cambios respecto al inicialmente propuesto. Por lo pronto, ese manual que dice que estaba confeccionado se indica en el texto post-consejo del 29 de noviembre que se va a confeccionar. O sea, no solamente hay un cambio en los tiempos, sino que también hay una intención distinta. Y se indica que se va a entregar a los clubes 30 días antes del inicio del campeonato. Eso ya está. El campeonato aparentemente va a partir el 22 de enero, por lo cual estamos en el límite de entregarse ese manual y todavía no hemos recibido nada, ¿no? Y bueno, y se indican en las nuevas bases propuestas todas las indicaciones que acabo de decir. No sé si respondo un poco su pregunta, señor diputado. Muchas gracias a don Cristian. No sé si alguno de los diputados presentes o de los que se encuentran en vía Zoom quisieran hacer alguna consulta a los presidentes y quien nos acompaña del Club Unión Española. Guzmán tiene la palabra. Bueno, primero agradecer la presentación hecha por los representantes del Club Unión Española, presidente, pero solo ya que nosotros estamos legislando respecto a la posibilidad o no de que existan auspiciantes como son las casas de apuestas, online particularmente. Este proyecto, cuando lo presenta el diputado Zulantay, sus dos argumentos o los dos principios sobre los cuales construye esta propuesta, uno es para evitar el posible arreglo de partido entre el auspiciante, que le interesa un resultado deportivo, y el club deportivo. Ese es uno de los objetivos. Y el segundo objetivo es justamente el que no se promueva las apuestas como una actividad que eventualmente podría dañar a los jóvenes, a las personas, etcétera. Entiendo que en la intervención de la gente de Unión Española
La segunda, las causales está recogida. Para ello es un tema que, siendo una institución principalmente educacional, esté promoviendo las casas de apuestas. Pero mi pregunta va por el otro de los principios que sustenta este proyecto de ley. Si ellos dentro de su actividad deportiva saben, conocen o les ha tocado ser testigos o actores de una posibilidad o de que alguien haya intentado alguna vez arreglar un resultado deportivo. Para eso en primer término. Y segundo, yo estaba viendo aquí indicaciones, porque yo creo que puede haber una objeción, llamemos objeción de conciencia. Cada club podrá tomar determinaciones respecto de qué tipo de auspicios puede tener, que es propio de la libertad también. Nosotros desde esta comisión, o lo que ha planteado el diputado Zulantay, lo que se ha propuesto en sala, es prohibir la presencia de casas de apuestas online como un auspiciante en todo caso y en todo evento. Entonces, me gustaría saber la opinión del club respecto a esta decisión que es del club, si ellos creen que debiese ser también para todo el fútbol nacional, o sea, que no exista publicidad de casas de apuesta en todo el deporte nacional, porque este proyecto es bien ambicioso, no solamente prohíbe la presencia en los estadios, en las camisetas, sino que también en los canales de televisión, en las radios, etcétera. Entonces, me gustaría también tener alguna opinión respecto de eso, más allá del caso particular que le pasó a Unión Española en el trato con ANFP. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Diputado? Voy a ¿Diputado responder un Celi? poco. Sí, perdón. Responda primero don Arturo y luego el diputado Celi. Sí. Bueno, el tema, digamos, ético, valórico, o si usted quiere de ideario, ¿no? Está claro. El tema de que en la parte, digamos, de que haya habido arreglos de partidos o cierto manejo, digamos, fuera de norma, nosotros no tenemos pruebas de ello. No es por ese lado que nosotros hemos fundamentado nuestra posición. Tampoco lo puedo descartar, pero como no hay pruebas de algo, me parece que es absolutamente no sé, inconveniente y además inadecuado, y no es justo que se haga una acusación de algo que no existe. Sí creo que tenemos la percepción, y a mí me parece que es una percepción bastante común de muchas personas ligadas al fútbol, de que hay dos elementos del fútbol nacional que están invadiendo la actividad y que de alguna forma la están controlando. Y son las casas de apuestas y los representantes. Esto es un secreto, perdón, a voces. O sea, esto es una cosa que todos más o menos la sospechamos y tenemos alguna idea. No tenemos claridad sobre el monto, sobre las cantidades, sobre cuánto es o cuánto no, pero yo no soy irresponsable al decir que por ahí hay una vía de preocupación y que en el futuro esas dos entidades pueden de alguna manera manejar la actividad deportiva del fútbol, si es que a lo mejor ya no lo están haciendo en parte, pero por lo menos en el caso nuestro no tenemos pruebas, y como no tengo pruebas no puedo decirlo fehacientemente, porque no es correcto. Pero sí creo que es importante que quienes tienen la posición de ustedes de hacer un control de las cosas puedan estar atentos a esa posibilidad, porque es mucho el dinero que se mueve en ese ámbito. De manera que no tenemos pruebas de aquello. Ya no sé si he contestado lo que el diputado ha preguntado, no sé si a lo mejor don Cristian quiere agregar alguna cosa que yo no haya mencionado. Sí, solamente Perdón, me faltó un detalle, porque me preguntó qué pensaba de los demás clubes, y eso no lo he contestado. Mire, yo creo que tenemos que ser respetuosos de las demás personas. No es Unión Española no está para controlar lo que los demás clubes puedan hacer. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo en poner propaganda de bebidas alcohólicas como cervezas, pero hay muchos clubes que tienen en sus camisetas nombres de fábricas de cervezas, de marcas de cerveza. No, en ese punto no, mientras no haya una ofensa clara a la moral, o a la ética, o a la convivencia. O sea, si alguien propusiera algo que es violento o que va en contra del respeto por las personas, el respeto por los géneros, por ejemplo, por las nacionalidades, e incluso por las ideas, ahí sí nos opondríamos. Pero no es el caso, este es un tema distinto. Entonces,
no, Unión Española no está pidiendo a los demás clubes que hagan eso, simplemente pide que le dejen la libertad de acción de no tener que poner una propaganda que va en contra de sus principios, una publicidad en contra de sus principios. Perdón, ya ahí termino, don Cristian. Sí, complementando lo que dice Arturo, yo diría que un tema muy preocupante es la incapacidad de aceptar el disenso en este tipo de discusiones, ¿no? El hecho de que Unión se haya planteado contra la publicidad de las casas de apuestas en las actividades del campeonato, en ningún caso toca el fondo de la legalidad o ilegalidad de este emprendimiento. No nos hemos metido en ese tema, sino que simplemente nos parece inconveniente que este tipo de empresas participen de la actividad en el rol de sponsoring de un torneo. Es una cosa que me gustaría aclarar. Lo que sí nos parece completamente indebido y nos genera una crítica bien consistente es en el intento de mezclar la sanción deportiva con la económica, ¿no? El hecho que que se haya sugerido, no fue una sugerencia, fue una propuesta de la mesa de sancionar al club que sea, que no incumpla con esta obligación comercial, con la pérdida de puntos, nos parece complicado, nos parece muy cuestionable, ¿no? Entonces, desde ahí es que nosotros levantamos nuestra postura crítica. Vuelvo a decir, el fútbol chileno se ha construido en esta relación tormentosa entre tipos de industrias compatibles o no con el deporte. Recuerden ustedes que hasta hace no muchos años la marca Cristal, por ejemplo, era una marca casi monopólica en la publicidad de de todos los equipos de la liga, y hoy no existe el alcohol como sponsor de marca. O tampoco el tabaco, que si bien se vende legalmente, tiene prohibición de su publicidad masiva, ¿no? Entonces, quisiera hacer esa pequeña puntualización. Lo que nos parece complicado es confundir la sesión deportiva con la económica, y la incapacidad, la intolerancia al disenso respecto a una propuesta que además es bueno indicar fue una propuesta única, ¿no? O sea, acá no tuvimos que decidir entre más de una alternativa, sino que era la única propuesta. Y nos parece, como vuelvo a repetir, un inconveniente sentirnos con ese nivel de presión. Muchas gracias. El diputado Celia había solicitado la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los presentes. Y tengo la siguiente duda. Yo estaba leyendo el comunicado que hizo Unión Española sobre este punto. Y en la parte pertinente, para no leerlo en extensivo, señalan ustedes de que en el Consejo de Presidentes de Clubes, qué sé yo, celebrado para la definición de las bases del torneo nacional 2023, se instó a los clubes afiliados al uso del logo del próximo auspiciado del torneo en parte de la indumentaria y otros espacios publicitarios, y en este caso es la casa de apuestas mencionada. Sí. Me imagino, porque no, y eso es lo que yo le quiero preguntar, que esta obligación y esta supuesta votación es para que los clubes que están afiliados participen dentro de los ingresos, y me imagino que se les obliga para que sean parte de lo que se distribuye dentro de las ganancias. La pregunta es, en el caso de que ustedes hubiesen hecho una objeción de conciencia, por así llamarlo entre comillas, ¿hay alguna cláusula que les permita a ustedes no recibir los ingresos de esta casa de apuestas y con eso dejar bajo su conciencia su oposición a estar envuelto en una actividad que ustedes la consideran poco ética o que no va con los valores del deporte? Porque me da a mí esa sensación que en definitiva lo que hace la NFP, más allá de la discusión de que las apuestas online en Chile están en
en un entramado bastante extraño, ¿ah? Ojo, porque si bien no son legales en nuestro país, sí pagan IVA. Yo me encontré con esa sorpresa que a partir del 1 de junio, para que ustedes sepan, las casas de apuestas pagan IVA. Incluso hay un formulario, no me acuerdo el número en particular, pero todas las casas de apuestas pagan un porcentaje como si fueran UI, Kai5, Esa fue una, o algo o bien, o alguna de estas plataformas digitales, pero pagan IVA. Es una cosa muy extraña, ¿ah? Están prohibidas las casas de apuestas en Chile, pero sí pagan IVA. Bastante poco, pero pagan IVA. ¿Ah? Algo que es ilegal, paga IVA. Y lo más probable, creo yo, porque hay un proyecto en economía, que van a terminar finalmente siendo legales y pagando tributos en la reforma tributaria en su segunda parte. Pero bueno, más allá de eso, que será de larga discusión, la pregunta directa y concreta. Ustedes, dentro de las bases de la NFP, dentro del reglamento de la NFP, si se oponían, ¿podían ustedes, bajo la objeción de conciencia, no recibir ningún ingreso y a la vez impedir que en su indumentaria y en y en su publicidad dentro del estadio estuviese esta publicidad, o eso les es imposible según las bases que ustedes están suscritos? Y lo último, si han interpuesto algún recurso de amparo económico, algún recurso de protección, alguna acción legal frente a lo que les está ocurriendo, porque créanme que es un tema sumamente complejo, porque al no recibir ingresos por este sponsor, que no es un sponsor menor, ustedes saben que están en todos los países del mundo hoy día, dejan de percibir una cantidad que claramente al club le va a doler. Eso, presidente, gracias. sí, yo más que objeción de conciencia, diría que hay un mecanismo que podría haber evitado que nosotros pudiésemos poner publicidad en cada uno de los espacios de Unión Española, y esa es la multa. Y es por eso que es tan grave la elevación de la multa de 200 UF a 20.000, ¿no? Ese es el acto intimidante que tiene esta decisión del Consejo de Presidentes, ¿no? Nosotros podríamos, y es parte de las prerrogativas que teníamos, haber pagado la multa, si es que hubiese sido la decisión de Unión Española, que de hecho ni siquiera lo analizamos, sino que se aumentó seguramente, suponiendo de que la postura de Unión podría ser no pagarla, no usar la indumentaria con referida a la marca de apuesta, y sí pagar la multa. Me imagino que ese es el mecanismo. No alcanzamos a discutirlo porque además se hizo una votación sobre el punto, en el cual la totalidad de los clubes de la primera división y la totalidad de la segunda, exceptuando Unión Española, votaron a favor de esta sanción también, ¿no? O sea, eso es bastante claro. Ahora, respecto a si las bases estipulan una suerte de imposibilidad de recibir algún aporte, no lo consignan. Y respecto a si nosotros hemos iniciado alguna acción en otras instancias de orden económico, legal, no lo hemos hecho. De hecho, en el comunicado, en la parte final de lo que estaba leyendo, diputado, nosotros inmediatamente zanjamos el punto diciendo que no obstante estamos en contra de esta presión, vamos a aceptar el uso de esta publicidad, y con eso damos por zanjado el tema. O sea, lo nuestro no está esclarecido en el comunicado que emitimos con fecha 30 de noviembre. Muchas gracias, don Cristian. Gracias, sí, Sí. aquí lo estoy viendo, sí, gracias. Diputado Tapia tenía solicitada la palabra. Sí, bueno, en primer lugar agradecer a los representantes de Unión Española por estar acá en esta sesión, y agradecerle también la postura que han tenido desde un principio.
El tema es delicado, el tema no es un tema fácil, el tema es un tema bien, bien complejo. Y la pregunta, porque aquí se involucra el tema deportivo con el tema económico que no debiese ser, bueno, todos sabemos que los clubes deben tener lo económico para sostener sus instituciones. Y la consulta directamente es si ustedes ya hicieron presente esta situación a la Conmebol, a la FIFA, a los entes que regulan también el fútbol a nivel internacional, porque yo creo que esta situación no se puede seguir, no puede seguir pasando. Sabemos nosotros esta ley que todavía estamos en discusión con algunas indicaciones, pero claro, es complejo el tema de las casas de apuestas, lo hemos analizado bien profundamente, pero más complejo a nosotros nos parece que aparezca en este tema de amenaza, que alguien por ahí dijo que no eran amenazas, sí, en el fondo son amenazas, digamos las cosas como son, y esas son mis consultas que yo le quería hacer a ustedes. Sí, nosotros hicimos nuestros descargos y manifestamos nuestra posición crítica en el contexto que nos correspondía, que era la NFP y su Consejo de Presidentes. Entiendo que la Comisión de la Cámara de Deportes está, lo leímos por la prensa, ¿no? Está evaluando hacer una presentación a FIFA sobre este tema, pero Unión Española no ha levantado el tema en otra instancia que no sea la NFP. Hay que tener en cuenta que esta situación es bastante reciente y que está todavía en desarrollo y que nosotros todavía pensamos que la NFP a lo mejor pueda tomar alguna resolución diferente, aunque ya es un acuerdo del Consejo de Presidentes. Entonces también tenemos que esperar y no precipitarnos. Y bueno, Unión Española es que tomó una decisión, que al final el ahogo económico puede ser una presión, y esa es la presión de la que nos estamos quejando y las amenazas, como ha dicho Cristian. Evidentemente el club necesita el dinero para poder funcionar, para pagar sus planillas, para ser solvente, para tener al día todos los pagos de sus jugadores y de su personal, como lo ha hecho responsablemente. Es un club que está sano económicamente y así tiene que seguir. Pensamos que podría ser por otros medios y no por una casa de apuestas, pero bueno, finalmente, pues a lo mejor nos van a obligar a hacerlo. No tenemos claro todavía esa decisión. Por el momento va a ser así, ¿ya? Pero está en evaluación, evidentemente. Muchas gracias entonces a don Cristian y don Arturo por su exposición. Tienen más preguntas de los diputados que han también liberado de estar presentes en la reunión para que nosotros podamos continuar con la sesión de nuestra comisión. Muchas gracias por su presencia y por toda su información. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Que estén muy bien. Buenas tardes y todos invitados al Santa Laura cuando quieran, ¿eh? Por cierto. Vamos a estar presentes. Muy bien. Cuando con Ranger. Eso, Muy cuando bien, quieran. muy bien. Si quieren hacer un partido entre la Comisión de Deporte y los dirigentes, no con los jugadores, ¿no? Hay algunos, seguro que nos ganan. Hay algunos dirigentes que están más o menos nomás como el que habla. Ya. No, Pero está bien, está bien. No, pero hablando mínimamente en serio, nos encantaría que ustedes pudieran apersonarse al estadio cuando quieran, ¿ah? Invitadísimos por el lado nuestro. Sí. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Continuando la sesión, nos resta ahora analizar el proyecto de ley que prohíbe la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos correspondiente al boletín 14.892-29 en el segundo trámite reglamentario. En este proyecto de ley se han recibido bastantes indicaciones. Le vamos a solicitar a la señora secretaria para que lo revise. Vamos, o sea, el quórum para trabajar tenemos, pero como para la votación, no veo que tenga. En sala. Hay varias, de Ayala, Araya. Diputado Olivera.
Sí, presidente, lo que pasa es que estoy viendo que en el punto 4 de la tabla estamos llamados para votar en general ese proyecto. Entonces quizás podríamos, mientras llegan el resto de los parlamentarios, que yo sé que están viendo en otras comisiones, quizás podríamos votar ese proyecto mientras tanto y así avisamos a los diputados que ya estamos Ya, por ver sí. el proyecto del diputado Zulantay. Gracias. Bueno, primero están pero se refirieron muy poco. sí, muy vago. Se fueron con el tema de la violencia en la calle. En general. ¿Te parece si hay acuerdo entre las comisiones que están presentes y los que están en línea? ¿Hay acuerdo? El acuerdo sería primero para votar en general en el punto 4 respecto al votar en general proyectos de ley que modifican la ley 19.327 de derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, con los boletines refundidos, donde ya hemos tenido a bastantes invitados. Entonces hoy día ya correspondería, en base a votar en general, de manera de poder después ya ir desarrollando en particular y ingresar las indicaciones. ¿Hay acuerdo para suspender la sala por 5 minutos? Se suspende entonces por 5 minutos. La palabra a la diputada Olivera. Sí, presidente, yo como aquí hemos estado conversando fuera de micrófono, un poco de todas las indicaciones que se presentaron para el proyecto de las apuestas online. La verdad es bueno analizar las indicaciones que se presentaron, preguntarle también a los autores de las indicaciones. Tenemos otro proyecto que está en 4., punto, en donde también coincido con lo que dice el diputado Guzmán, que finalmente tenemos que analizarlo más en profundidad. Por lo tanto, lo que yo propongo es que dejemos para la próxima semana la votación que ya tenemos acordada, que es sobre el proyecto del diputado Guzmán. Después votemos el proyecto de las casas de apuestas y el otro proyecto, de correrlo quizás una semana más para poder analizar en profundidad ese proyecto que es mucho más largo. Eso, presidente. Muchas gracias. Diputado Celi, adelante. Sí, gracias, presidente. Sobre ese mismo punto que habló la diputada Olivera, veo que hay indicaciones, y está bien, no es que haga observación de quienes la hayan hecho, pero por ejemplo veo indicaciones del diputado Linco. Entonces sería bueno, más allá que me imagino que el diputado Linco debe saber que hasta ahora funciona la comisión de deporte y que él presentó esas indicaciones, pero sería bueno si la Secretaría pudiese recordarle, porque para que no perdamos tiempo en más o menos saber cuál es el fundamento, la idea o la intención de él en presentarla, para así poder votar con mayores conocimientos, información. Sobre todo, claro, Jaime Araya también veo que hizo una indicación, entonces solamente para poder recordarle a ellos, porque el resto creo que somos lo mismo que estamos acá. Eso nomás, presidente. Muchas gracias. Adelante, diputado Guzmán. Presidente, compartiendo lo señalado por la diputada Olivera y por el diputado Celis, solamente en atención a que votaríamos el proyecto que nosotros denominamos Juega Seguro, de los protocolos de actuación frente a emergencia. Hay algunos invitados pendientes, entonces la idea sería proponer que usted pueda dejar ya establecida la tabla para el próximo martes, tener esos invitados, después votar en general ese proyecto y después poder pasar al análisis de las indicaciones del proyecto del distinguido colega Zulantay.
Muchas gracias, diputado Guzmán. Me parece bien y atención a lo que han expuesto los colegas diputados. Quería establecer entonces ya la tabla para la próxima sesión de nuestra comisión. Quería en general votar los invitados, generar los derechos y deberes, después la ley de implementación de protocolos y finalmente la ley que prohíbe la apuesta en los espacios deportivos. ¿Ok? Habiéndose entonces cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.